Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 15.2 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. El ejercicio dice así: una sustancia desconocida tiene un volumen de 20 pies cúbicos y pesa 3.370 libras. ¿Cuáles son el peso específico y la densidad? Ok, en este ejercicio hay dos conceptos que puede ser que lleguen a causar un poco de confusión, que son el peso específico y la densidad. Vamos a ver cómo se define cada uno de ellos. La densidad, como ya vimos en el ejercicio anterior, se define como la masa de un objeto dividido entre el volumen de dicho objeto. Entonces, si nosotros queremos calcular la densidad, basta con que tengamos masa y volumen. ¿Qué pasa con el peso específico? El peso específico es similar a la densidad, vamos a simbolizarlo con la letra D mayúscula, pero en este caso, como su nombre lo dice, hace referencia al peso, no a la masa. Entonces el peso específico va a ser el peso del objeto dividido entre el volumen de dicho objeto. Entonces hay una pequeña diferencia entre esos dos conceptos. Y aquí, como se están utilizando unidades del sistema inglés, es que se puede causar un poco más de confusión esta situación. Porque cuando nosotros trabajamos, en este caso, como dice ahí, en libras, lo que estamos usando es una unidad no de masa, como cuando usamos los gramos o los kilogramos. Aunque uno pudiera pensar que las libras hacen referencia a masa, en realidad no, hacen referencia a peso, es decir, una fuerza. Y la masa, que son los kilogramos y los gramos, hacen referencia a cantidad de materia. Entonces, cuando nosotros utilicemos libras, lo que estaremos calculando será el peso específico, porque estaremos utilizando una unidad de peso. Y cuando nosotros utilizamos kilogramos o gramos, lo que estaremos calculando será la densidad, porque estamos utilizando unidades de masa. Entonces es muy importante tomar esto en cuenta. Ahorita, como nos piden tanto peso específico y densidad, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para que a partir del peso podamos obtener masa en el sistema inglés y podamos determinar entonces la densidad que nos están pidiendo. Entonces, como en este caso las fórmulas ya están despejadas para las dos cantidades que nos están pidiendo en el ejercicio, pues basta con sustituirlas. Entonces tendremos que el peso específico es el peso de la sustancia, que son los 3.370 libras, que recordemos es una unidad de peso, no de masa, dividido entre el volumen, que son 20 pies cúbicos. Entonces, si nosotros hacemos esta división, obtenemos 3.370 entre 20, esto nos da 168.5 libras sobre pies cúbicos. Y ese será el peso específico que nos están preguntando en ese ejercicio. Ahora bien, ¿qué pasa cuando queremos obtener la densidad? Bueno, para obtener la densidad hay que recordar que la relación entre masa y peso es esta. Peso es igual a masa por gravedad. Si yo quiero obtener la masa, necesito despejarla. Entonces, ¿qué le estorba a mi masa? Le estorba la gravedad porque la está multiplicando. Si yo la quiero dejar sola, tendría que pasar a la gravedad al otro lado con la operación contraria, es decir, dividiendo. Por lo tanto, quedaría masa es igual a peso sobre gravedad, ¿sí? Simplemente pasamos la gravedad al otro lado dividiendo el peso. Entonces vamos a obtener la masa a partir del peso que nos están dando. 3.370 libras sería el peso entre... Y aquí hay que tener cuidado con algo. Cuando hablamos de gravedad en el sistema inglés, no podemos escribir 9.81 porque esa unidad o esa cantidad está dada en el sistema internacional. Son 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, el valor de gravedad que tendremos que usar cuando hablemos del sistema inglés es 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Si nos fijamos, tiene unidades similares a las de la gravedad de 9.81. Los pies es una unidad de longitud, al igual que los metros, y los segundos al cuadrado es igual que en el sistema internacional.
Entonces dividimos esto entre 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Si nosotros hacemos esa división, 3370 entre 32.2, eso nos da una masa de 104.66, redondeando, 104.66. Y ahora, ¿qué pasa? La unidad con la que medimos la masa en el sistema inglés se le conoce como slugs, ¿sí? Entonces quiere decir que la combinación de libras sobre pies sobre segundo al cuadrado se va a definir como slug. Entonces esta será la masa de nuestra sustancia, 104.66. Y por lo tanto, para calcular la densidad, pues simplemente habrá que sustituir este valor, que es la masa dividido entre el volumen, que el volumen ya lo teníamos desde un inicio, 20 pies cúbicos. Esto nos da una densidad de 5.23 y en este caso sería slugs sobre pies cúbicos. Y esta sería la respuesta a la pregunta de la densidad, y la del peso específico es esta de acá, 168.5. Con eso estaría resuelto el ejercicio 15.2.